Bueno, pues me presento yo un poquillo también. Soy Daniel Rodríguez Peral, de Marketing on Law. Y bueno, nos dedicamos un poco al marketing para juristas, de comunicación para juristas y bueno, pues también todas las cuestiones legales que tienen que ver con el marketing con el marketing online, ¿no? Pues cuestiones como la adecuación de la LOPD, por ejemplo. Llevo la página con mi socio David García. Y bueno, pues lo que he venido a hablaros hoy un poquillo de toda esta cuestión de leyes en el ámbito del marketing digital y bueno, todas las obligaciones que tenemos que cumplir. Eh, ciertamente es un tema, como hemos comentado, un tanto denso y puede resultar aburrido incluso para los abogados, ¿no? Que tienen que estar constantemente memorizando una infinidad de información y bucear en océanos de precedentes legales. Y no importa la parte del derecho a la que nos refiramos, porque es penal, administrativo, están todos llenos de frases cargadas de subordinadas, ¿no? Que intentan acotar el significado para eso, para que no haya mucho lugar a la interpretación, pero luego también está la facultad discrecional de los jueces, por otro lado. Yo no voy a hablar, no voy a dar una charla sobre el contrato social, ni por qué es importante la ley, todos somos mayorcitos para conocerla y cómo podemos, y que el hecho de no cumplirla pues puede garantizarnos una multa o algo peor, ¿no? Es cierto que muchas veces pues es que pues eso, son aburridas, es que es lo que digo, y no nos hemos preocupado ni siquiera de conocerlas precisamente por ese tema, ¿no? Pero bueno, supongo que estaréis familiarizados con el tema, con la famosa máxima del derecho, aquella de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero bueno, yo he querido traeros otra que os anime un poquillo más, me gusta mucho más, que es esta de todo lo que no está prohibido está permitido. Esto quiere decir que bajo el imperio de la ley podemos hacer todo lo que queramos, siempre y cuando no quebrantemos las normas. A mí me parece una frase magnífica, ¿no? Porque, no sé, es sugerente. Básicamente lo que significa que no se puede sancionar por conductas que no están expresamente prohibidas, pero que tampoco podemos considerar prohibido algo sobre lo que no está, sobre lo que no se haya regulado. No sé si veis a dónde quiero ir. Me refiero a que hacer esto impediría la evolución y la innovación, porque entonces solo se podrían hacer cosas que los legisladores hubiesen previsto con anterioridad. Y bueno, la imaginación de los legisladores. Bueno, entonces la idea es que conocer los límites ayuda a estimular la creatividad y que saber hasta dónde podemos llegar pues nos obliga a ser más inteligentes y a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y podemos hacer muchísimo. Así que, bueno, pues echa la imaginación al asunto y muévete dentro de este ámbito, pero vamos, haz cosas nuevas y crea las nuevas posibilidades. Lo otro es lo que vamos a hablar es de estos límites, que son en el ámbito de Internet, son la LOPD y la LSSI, la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Aunque es cierto que otras leyes que, aunque no hagan referencia a Internet, pueden censurar ciertos comportamientos que podemos tener en ellas. Por ejemplo, pues el derecho al honor, o ahora está bastante en boca de todos, la discusión en torno a los límites de la libertad de expresión, ¿no? Con gente siendo juzgada por tweets, etcétera. No vamos a entrar tampoco en esto, pero quiero simplemente manifestar que bueno, pues aunque actuemos, aunque ciertas conductas no estén reguladas expresamente, pues pueden, expresamente en el ámbito online, pueden afectar. Bueno, pues la ILOPD hace referencia al tratamiento de datos de las personas físicas, hace siempre referencia a las personas físicas, no jurídicas. Y especialmente hace referencia al honor y la libertad y los derechos fundamentales de las personas y las familias. Se refiere básicamente a todo aquello que permite reconocer a una persona.
y se aplica tanto a los ficheros públicos como a los ficheros privados, independientemente del tipo de datos a los que hagan referencia o pues, de cómo se hayan obtenido. Aunque, bueno, ciertamente estas cuestiones pues, pueden tener disposiciones específicas, pero vamos, hace referencia a todas. Por su parte, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información pues se refiere a los servicios que se ofrecen en Internet. Pues principalmente hace referencia al comercio y a la contratación electrónica. Y contempla también pues, a los intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicación o las comunicaciones comerciales. En resumen, se aplica a los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Aquí vemos un poco hasta dónde llegan las infracciones de la LUPD y la LSSI. Pues una infracción leve puede ser unos 30.000 euros y puede alcanzar hasta 600.000. Bueno, en virtud de estas dos leyes hemos de informar de 4 situaciones. En primer lugar, un aviso legal. Toda página web o todo sitio en Internet que obtenga un beneficio directo o indirecto, pues ya sea que tenga publicidad o que ofrezca cursos, realice congresos, todas estas páginas web tienen que incluir un aviso legal que permita a los usuarios y destinatarios del servicio identificar el prestador y conocer ciertos datos. Esto es importante porque es una carta de presentación de lo que hacemos en Internet, ¿no? Y entonces, pues, respetar en este sentido al usuario y tener transparencia, pues la verdad es que da bastante buen resultado. O más bien, el no hacerlo, pues puede no solo garantizar una multa, sino bueno, pues dejar de prestar el servicio. La información que hay que incluir en el aviso legal, pues es el nombre o la denominación social, la residencia o el domicilio, o en su defecto alguno de los establecimientos que tenga en España, una dirección de correo electrónico y cualquier otro medio que permita establecer una comunicación efectiva y directa. También los datos de inscripción en el registro mercantil o de aquel otro registro público en el que estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los efectos de publicidad. Si se trata de una profesión regulada, pues los datos del colegio al que pertenezca, el título académico o la homologación correspondiente, pues, las normas profesionales aplicables, el número de identificación fiscal. Si hace referencia a precios, pues cuestiones de tipo impositivo o sobre gastos de envío. Y, bueno, pues hay otra información que, aunque no sea obligatorio ponerla, pues puede evitar problemas futuros y además puede ayudar bastante, ¿no? Que son las condiciones de utilización, cuestiones también de propiedad intelectual, exclusión de responsabilidades, ¿no? Sobre los enlaces, por ejemplo, el uso del contenido y la jurisdicción aplicable en caso de conflicto. Si además de esto pues realizamos actividades de contratación electrónica, pues además ya hay que incluir no solo pues, cuestiones de identidad del vendedor, sino pues también las características principales de los bienes, información de nuevo sobre los precios de compra, descripción de los trámites para celebrar los contratos, procedimientos de pago, toda la información sobre el derecho al desistimiento. Y esto es importante porque el derecho al desistimiento, a devolver un producto, por ejemplo, pues puede ser, son 14 días, pero si no la incluimos, pues este derecho se amplía a 12 meses. Las distintas soluciones que se dan al usuario en caso de que el producto esté defectuoso, los medios técnicos también para identificar y corregir errores. Solo decir que toda esta información es sencilla, sencillamente se cumple añadiendo una sección dentro de la página web en la que se haga referencia al aviso legal, una parte de la página web en la que se hable del aviso legal. Por otro lado, tenemos la política de cookies. Hay que añadir una política de cookies y he puesto ahí, hablando de datos del IoT, porque quería hacer referencia a que este tipo de datos que trata la política de cookies, datos más de corte estadístico, pues me recuerdan mucho a la cuestión de
de los datos que se extraen de los sensores en las Smart Cities y del Internet de las cosas. De hecho, creo que Barcelona está en quinto lugar en cuanto a Smart Cities mundiales. Y, bueno, vivimos en la época del dato. Entonces, este tipo de datos de corte estadístico no suelen presentar tantos problemas, pero es importante reseñarlos porque es que están ya encima. Y, bueno, pues la ley trata estos datos, pues es lo que nos hemos convertido en la actualidad. Y, bueno, pues el marketing, al tratar con datos, pues se vuelve indisociable ya completamente de la ley. La ley nos permite a los prestadores de servicios utilizar dispositivos de almacenamiento y reconocimiento y recuperación de datos en los dispositivos del destinatario. Lo que pasa es que hay que informar de esta situación y obtener consentimiento. Como decía, el consentimiento no suele ser tan problemático como va a ser en el caso de la política de privacidad. En cuanto a la información que hay que dar, pues hay que dar una información clara y completa sobre los fines, sobre todo. Hay que centrarse en los fines del tratamiento de los datos y hablar de también pues el tipo de cookies que se utilizan. Si se trata de cookies exentas, pues entonces no hay ningún problema. Y porque las cookies exentas son aquellas que las necesarias para dar el servicio. Entonces, pues no hay problema con estas. Cuando se trata de las cookies no exentas, principalmente las de Analytics y las de AdSense para pues, estudiar los datos de tráfico, para ofrecer publicidad ajustada a las preferencias del usuario, pues entonces ya sí que hay que obtener un consentimiento que puede ser tácito, es decir, que puede desprenderse de las acciones que realizan los usuarios en nuestra página web. No informar de esta situación se considera una infracción una infracción leve y, pues, como decíamos, unas multas de hasta 30.000 euros. Entonces, ¿cómo adapto mi web para añadir la política de cookies? Pues la ley comprende varias posibilidades. Pues podemos utilizar el encabezado o el pie de página para añadirla o podemos poner un enlace a la hora de darse de alta en algún servicio, por ejemplo. No obstante, lo más utilizado suele ser la información por capas, es decir, facilitar una primera información muy somera, en una primera capa, y luego enviar al usuario a una segunda parte en la que ya se amplía toda esta información. En cuanto al consentimiento tácito, pues simplemente decir que se trata de que, por ejemplo, el hecho de inferir el aceptamiento del uso de cookies por el hecho de que esté navegando en nuestra página web. Es lo que se suele utilizar. Y, bueno, ahora llegamos ya a la política de privacidad. Como he comentado antes, pues eso, en la actualidad nos hemos convertido en dato y básicamente esto pues es importante porque al final el correo electrónico va a ser es la gran base de datos en la que toda esta información se reúne, ¿no? Y es el lugar, además, desde el que salimos y desde el cual nos expandimos, ¿no? Un poco como el DNI que damos a la hora de entrar en un nuevo club, ¿no? Que queremos entrar en un club y, pues, hay que dar el correo electrónico. Entonces, pues resulta vital para una estrategia efectiva, pues utilizar el correo electrónico y construir bases de datos. Y, bueno, pues en este caso hay que obtener una información, hay que proporcionar una información más detallada y, además, hay que obtener un consentimiento expreso para el uso de los datos. Simplemente decir que los datos que se recojan de acuerdo con la política, con la LOPD, tienen que ser adecuados al uso que se le vaya a dar y no pueden ser excesivos. Es decir, que si yo quiero pues vender
camisetas, no puedo estar pidiéndole la nacionalidad, por ejemplo. Y además luego no se podrán utilizar para finalidades incompatibles con aquellas con las que hayan sido recogidas. Es decir, pues no puedo luego cambiar los usos para los que voy a utilizar esta base de datos. No se va a considerar incompatible algo como los datos estadísticos que hemos hablado, o los que tengan fines históricos o científicos. Vale, entonces, en cuanto a la información que hay que proporcionar, pues sería hablar de la existencia de un fichero y de tratamiento de datos de carácter personal y de la finalidad de la recogida de los datos. Hablar del carácter obligatorio de las respuestas a las preguntas y de las consecuencias de no contestar. Hablar de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los famosos derechos ARCO, y de la identidad del responsable también del tratamiento o, en su caso, del representante. Y, bueno, pues en este caso hay que obtener un consentimiento expreso por parte de los afectados para datarlo, y eso suele generar algo más de problemas. Estos ficheros pues, se comunicarán a la Agencia de Protección de Datos, donde se notificarán los distintos extremos que debe contener la notificación, pues hablando del responsable, la finalidad de los datos, el tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas de seguridad, hablando de nivel medio, básico o alto, etcétera. Bueno, me ha olvidado también comentaros que la información que hay que facilitar no será necesaria si, por un lado, se desprende del carácter de las preguntas que se hagan, cosa que no suele ser el caso, o también si se trata de datos estadísticos, etcétera, o si ya hemos tenido, por ejemplo, una relación contractual previa. Vale. Y, bueno, pues simplemente decir que corresponde al responsable del tratamiento y los encargados, pues la implantación de las medidas de seguridad. Esto hace pues surgir la cuestión de la cesión de datos a terceros. Simplemente decir que no se considera cesión la designación de un responsable del tratamiento de los datos, es decir, de alguien que pues, se encargue de cuestiones como la comunicación o una herramienta de emailing o el hosting, etcétera. Sin embargo, esta relación debe estar regulada en un contrato. En el caso de la cesión, pues surge el concepto de cedente y de cesionario. El cedente es el propietario de los datos y que tiene que informar para poder utilizar los datos y para poder cederlos. Y el cesionario, una vez se le cede los datos, pasa a ser también propietario y tiene que informar, bueno, y adquiere estas obligaciones, y tiene además que informar los 3 meses siguientes de que ha obtenido esta base de datos. La compra de base de datos, pues se puede hacer, pero puede también infringir la ley de protección de datos, porque no se suelen comprobar las direcciones de correo y no se garantiza que los datos sean ciertos y legales, además de que bueno, pues en este caso pues supone una vulneración importante de la normativa y no suele ser tampoco demasiado útil con respecto luego al daño que hace a nuestra imagen de marca, que es una de las cosas más importantes que tenemos. No suele ser demasiado efectivo. Normalmente se rechaza en torno a un 90% del spam, aparte claro, no va a ser spam, pero vamos, si no se han registrado expresamente, pues tampoco es que estén muy interesados, quizás. Aquí hemos hablado un poco después de comentar cómo son esta información que hay que proporcionar, pues un par de ejemplos de cómo no hacer las cosas. Este es un aviso legal que me he encontrado por internet. Es casi, creo que estaba completo y habla de las cookies y ya está, pues no tiene nada que ver. Y este es otro, sí le he cortado, pero vamos, que esto es una política de privacidad
una página web que tiene formularios, que tiene todos los sitios tiene los requisitos para rellenar una base de datos, luego, sin embargo, tiene esta información en su política de privacidad. Así que, por favor, no copiéis estas políticas, porque si lo copiáis de un sitio en el que están mal hechas, pues podéis meteros en problemas también. Y, bueno, pues es parecido al hecho de copiar el contenido de un blog, por ejemplo, ¿no? Que muchos tendréis blog, aunque esté bien hecho, pues muchas veces la adaptación no tiene por qué estar hecha, ¿no? El hecho de copiar un contenido del blog nunca vas a hacerlo igual de bien, ¿verdad? Entonces, pues hay que hablar de cómo conseguir una base de datos. Y, bueno, pues ya hemos comentado un poco la importancia de esto. Entonces, a la hora de conseguirla, pues lo primero que hay que decir es siempre hay que respetar al usuario y tratar de ser lo más transparente posible, pues porque de verdad funciona y hay reciprocidad en ese sentido. Si tú respetas al usuario, el usuario va a permitir ese respeto. Aparte de esa cuestión, pues cosas como hacer siempre doble opt-in, siempre hacer no solo el checkbox, sino enviarle un email de verificación para asegurarse la calidad de la suscripción. Y además así, pues te evitas también caer en emails trampa, ¿no? O en listas negras. Como he comentado, pues el 90% de los usuarios rechaza el spam y la intrusión. El spam, por cierto, no lo he comentado, es una infracción grave y puede conllevar multas de 150.000 euros. Así que, por lo tanto, evita el spam. Yo sé que muchas veces puede resultar súper efectivo, por otro lado, hacer cuestiones como LinkedIn, ¿no? Recomienda a tus amigos el uso de esta aplicación y de repente tienes una base de datos bestial, pero bueno, esto no es Estados Unidos y aquí el spam está bastante perseguido. Identifica las publicaciones como publicidad, incluye un checkbox que no esté marcado. Añade la posibilidad de darse de baja en un pie legal, porque aunque no sea obligatorio, pues supone siempre poner las cosas más fáciles a los usuarios y bueno, pues entonces haces que sea siempre más fácil rellenar el formulario, además de evitar posibles demandas, ¿no? Perdón, me estoy colando. Añade la posibilidad de darse de baja, que aunque no es obligatorio, pues el usuario siempre eso, hace las cosas más fáciles y si no es capaz de encontrar una manera de darse de baja del sitio, pues puede cobrarnos una demanda. Entonces, pues darle esta posibilidad pues nos facilitará mucho las cosas. En este sentido, pues igual, utiliza herramientas que permitan que permitan las bajas automatizadas. Utiliza fuentes públicas, haz networking, utiliza bases de datos públicas, los sensores, las redes sociales, todo lo que veas que puede ser útil. Ha comentado también Carlos anteriormente, pues que las redes sociales no son para vender, pero sirven para promoción. Bueno, pues utiliza las redes sociales para llevarlas a tu página y para conseguir suscriptores. Pide los datos imprescindibles, no solo por cumplir la ley, sino de nuevo por facilitar las cosas. No siempre vas a poder concluir una acción cogiendo el teléfono y pegándole una llamada. Crea landing pages efectivas, con llamadas a la acción, siempre about default, con un gancho llamativo, ¿no? Que puedes luego desgranar todas estas cuestiones. Realiza webinars, eventos, ofrece incentivos, ebooks, siempre cursos, descuentos, etcétera. Como decía, innova todo lo que puedas, todo lo que te ocurra que puedes hacer, hazlo. Pedirle a la gente a lo mejor que comparta, bueno, todo lo que no se haya todavía inventado antes de que alguien diga algo, lo regule, pues tú métete ahí, vamos, que no hay ningún problema.
trata de personalizar el contenido, porque los consumidores son ya más exigentes que nunca, ¿no? Y una base de datos con contenido personalizado, además de significar que es de calidad, pues es mucho más efectiva. Realiza testing A/B, actualiza constantemente la base de datos, porque una base de datos actualizada, pues los contratos de nuevo serán de más calidad. Realiza copias de seguridad, ¿no? Para en la nube, por ejemplo, ¿no? Para no perderlas. Respeta y luego siempre limpia la base de datos constantemente, analiza todos los datos de uso y ve cambiando la estrategia a la hora de construir esta base de datos. Y nada, sencillamente pues comentar que hemos ofrecido David y yo pues un código de descuento, ¿no? El hashtag del congreso, pues para hacer un descuento de un 15% en la redacción de toda esta adecuación del EOPD y textos legales. Así que si queréis, pues solo hay que acudir a la página web marketingonlaw.es y contactar utilizando este código de descuento. Muchas gracias, Miguel, por darnos pues, la oportunidad de comentar un poco cómo es el ámbito legal en el marketing digital, porque la verdad es que es una desconocida y bueno, pues hacer bien las cosas no cuesta nada y la verdad es que puede resultar muy efectivo.